Amén, amados hermanos. Y la prédica del día de hoy titula Maravillando el corazón de Dios. ¿Cuántos en este lugar quieren maravillar el corazón de Dios? Bueno, ahí unos cuantos. En fe los demás también. Sí, están despertándose. Igual el tiempo de la alabanza a veces nos agita, nos cansa cuando saltamos y demás. Pero en fe todos quieren maravillar el corazón de Dios. Yo creo que toda persona que ha conocido un Dios real anhela en lo profundo de su corazón poder agradar el corazón de Dios. Sabes, yo no sé qué relación tú tienes con Jesucristo, nuestro Señor, pero quiero decirte algo en esta mañana con mucho amor y mucho respeto. Dios realmente quiere una relación íntima contigo y conmigo. Él tiene muchas cosas que hablarte, tanto en este lugar como fuera de este lugar, como esta noche, como el día de mañana en la mañana. Y Él quiere tener una relación íntima con cada uno de sus hijos. Él no vino a este mundo simplemente para hacer historia, porque Él no necesita la fama de nadie. Porque Él es Dios, porque Él ha creado el cielo y la tierra. La palabra del Señor nos dice que ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. El libro de Romanos nos dice que Él se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Él es un Dios que no necesitaba en realidad hacer lo que hizo, pero lo hizo porque te amaba, para tener una relación contigo. Y si te estás preguntando si has venido por primera vez o no conoces muy bien de lo que te estoy hablando, del acto que te estoy hablando es de su sacrificio. Él vino a este lugar siendo Dios, siendo el creador del universo, siendo el universo pequeño para su grandeza. Él se hizo chiquitito como tú y como yo. Y es verdad, nosotros somos bien chiquititos. Ocupamos un espacio muy pequeño dentro del planeta Tierra. Sin embargo, Dios, Jesucristo, es el Dios absoluto. Y el día de hoy quiero compartirte una palabra que está en el libro de Mateo, en el capítulo 8. En los versos del 5 al 13, porque en este lugar encontramos una historia maravillosa, porque encontramos una reacción del Señor Jesucristo que no es tan frecuente dentro de los evangelios. Muchas gracias. La palabra del Señor dice así, en Mateo capítulo 8, versos del 5 al 13, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta historia es una historia maravillosa. Como les decía, esta es una de las reacciones que registra las escrituras que tuvo Jesucristo, que solamente se registra en esta historia. Existen muchas historias maravillosas. El día de ayer, en mi tiempo devocional, por ejemplo, Dios me hablaba con unos versículos antes de cómo Dios sana a un paralítico, sana a un leproso, En el libro de Juan leí hace unos días cómo Dios sanaba a un paralítico, cómo sanaba a un muchacho que estaba con locura. Y la reacción de Jesucristo, a diferencia de todas aquellas veces, esta vez fue que Él se maravilló. Esta palabra maravillar significa asombrarse. No sé si alguna vez tú te has asombrado de algo, pero es más o menos cuando dices: wow, ¿sí? Algo así. Hace poquito estuvimos con la fiebre del mundial. Yo sé que varios aquí la han visto.
Hemos visto el segundo turno ahí por las cámaras, está un poco vacío, pero el primer turno estaba lleno, eso es bueno. Por lo menos se congregaron, no hubiera sido grave que no se congreguen en ninguno de los dos. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en uno de los partidos estaba jugando España-Portugal. Gracias a Dios cayó justo a la hora del almuerzo, así que lo pudimos ver. Y cuando estábamos viendo ese partido, estaba viéndolo con mi esposa, vi un golazo de un muchacho que se llamaba Nacho, así como nuestro bajista. ¿Sí? Se llamaba Nacho. Y realmente eso me hizo decir, wow, qué golazo. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez tú has tenido una actitud de asombro, pero por ejemplo cuando Dios a veces nos responde y hace algo sobrenatural y nosotros decimos, wow, ¿sí? Qué tremendo, nos maravillamos. A veces Dios responde a nuestras oraciones con detalles y nosotros decimos, wow. A veces Dios abre puertas y nosotros decimos, wow, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios poderoso. No solamente eso, amados, sino que quiero que nos pongamos en los zapatos de Adán, ¿sí? Allá en el principio. Las Escrituras dicen que no había ayuda idónea para él. Sin embargo, a Dios le plació darle una ayuda idónea, a Eva. Y él registra el primer piropo cristiano, el primer piropo de la tierra. Dice, medio raro el piropo, pero bueno, ahí se los paso a los que ya están orando. Y el piropo más o menos era así, él decía, realmente es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Más o menos él dijo, wow, no puede ser, Señor, te has pasado. Wow, es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Eso es maravillarse. Ahora la palabra de Dios, esta historia registra que Jesús se maravilló con un hombre tan común y tan corriente como tú y como yo, tan limitado como tú y como yo, con una actividad tan común en la época como cualquier otra. La palabra de Dios no dice que era un, yo qué sé, mitad hombre, mitad querubín. El muchacho era un centurión, era un hombre común y corriente. Sin embargo, esta persona se acercó e hizo algo que tal vez nadie más hizo en el tiempo en el que Jesús estuvo en cuerpo de carne. Y fue hacerle decir al Señor Jesús, wow, qué tremendo este muchacho. Yo no sé tú, pero al leer esta historia yo estoy muy desafiado. Y yo me vi muy desafiado y yo dije, Señor, yo realmente quiero que algún día cuando estemos charlando o alguna acción que yo haga te haga decir, wow. Así que el día de hoy quiero compartirte 3 principios para maravillar el corazón de Dios. El primer principio es que para maravillar el corazón de Dios debemos presentarnos ante Dios con humildad. Debemos presentarnos ante Dios con humildad. La palabra de Dios dice en Mateo 8, del 6 al 8, lo siguiente. Te pido que abras tu Biblia, ahí mismo en la misma historia, versos del 6 al 8, dice así. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Amados, el primer principio que encontramos en esta historia es cómo el centurión se acercó a Jesucristo. El centurión se acercó en una condición de humildad. Dios se agrada con la humildad. En palabras facilitas lo que acabamos de leer es esto. Él dice que se le acercó y le estaba rogando, más o menos le estaba diciendo, Señor, por favor ven, por favor ven, por favor ven a mi casa. A veces cuando nosotros leemos la palabra no nos imaginamos la magnitud de lo que estaba pasando en ese lugar, pero todas las palabras que están colocadas en la palabra de Dios han sido colocadas porque tiene un sentido, tiene una razón de ser. Y dice que él le estaba rogando, no le estaba pidiendo, le estaba rogando. ¿Sí? Es como cuando un niñito realmente se antoja algo, ¿verdad? Y comienza a hablar al papá. Tal vez a los papás les ha pasado. Y tal vez lo hicieron, pero ya ni se acuerdan. Pero les contaron sus papás, ¿verdad? Y le comenzó a rogar y le dijo, por favor, por favor, por favor, Señor Jesús. Comenzó a rogarle. Entonces el Señor Jesús lo miró y le dijo, mira, ok, voy a ir a tu casa.
¿Sí? Más o menos le dijo, agendemos una cita, ahorita estoy con una multitud. Porque Jesús estaba atendiendo a la multitud, no es que no estaba haciendo nada. Pero de repente este muchacho entiende su condición delante de Dios, abre su corazón delante del Señor Jesucristo y se acerca con una actitud de humildad y entiende quién era Él. Y le dice, Señor, yo soy un hombre pecador. Eso es lo que le dice en palabras fáciles. Porque le dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Yo no soy digno de que tú pises mi casa. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 3, verso 23. La mayoría se lo sabe de memoria, pero voy a leerlo. Romanos 3, 23 dice lo siguiente. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él entendió su condición, él entendió que había pecado, que había fallado. Así que cuando se acerca a Jesucristo, él dice, no puede ser, Él es el Dios real, Él es el Dios absoluto, ¿sí? Me está hablando, me acaba de mirar. Entonces se acerca con una actitud de humildad y le dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Saben, amados, Dios se deleita en la humildad. Dios se deleita en la humildad. Salmos capítulo 138, verso 6. Salmos 138, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuán cerca quieres tener tú a Jesucristo? Porque yo lo quiero tener lo más cerca que sea posible. Realmente anhelo con todo mi corazón tenerlo lo más cerca posible. Y si ese es tu anhelo el día de hoy, de tenerlo lo más cerca posible, aquí tienes un primer principio. Humildad. Humildad delante del Señor. Dios se deleita con la humildad. Salmos 51, 17 nos dice lo siguiente. Salmos 51, 17 dice así la palabra de Dios, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esta palabra contrito y humillado es medio extraña porque no se utiliza mucho, ¿sí? No es que alguien dice, sí, estaba bien contrito, ¿no? Es como que una palabra que no utilizamos mucho, pero en palabras sencillitas lo que dice es el corazón quebrantado. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has quebrantado en la presencia de Dios? Que has entendido tu condición y de que realmente entiendes que es por Él, es por su gracia, por su amor, por su perdón, que nosotros podemos alabarle, que nosotros podemos adorarle, que nosotros podemos exaltarle. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dicho, Señor Jesús, yo entiendo mi condición y aunque no soy digno, te agradezco? Te agradezco porque por tu sacrificio tú ahora me permites entrar confiadamente al trono de la gracia. Dios se deleita con la humildad, pero mira de lejos al soberbio. ¿Saben, amados? Yo creo que comportarse de una manera mansa y humilde dentro de una congregación es relativamente fácil. Lo digo relativamente fácil porque a veces pasan cosas también. No olviden que somos un grupo de pecadores, pero arrepentidos, ¿verdad? Y muchos están en proceso. Hay unos que tienen procesos más largos que otros, ¿eh? Por eso es que la Biblia dice que nos soportemos con paciencia. No diría eso sí, no conocería el corazón del ser humano, ¿verdad? Que nos soportemos con paciencia. Pero, ¿cómo está tu corazón en humildad hacia Cristo afuera? Por ejemplo, en el trabajo. Por ejemplo, en la universidad, en el colegio, en la casa. ¿Saben? Yo creo que el lugar donde realmente pueden dar testimonio de cómo tú te conduces es tu propia casa. Porque ahí es como que hay más confianza, ¿verdad? Ahí es donde andas en pijama y chancletas. Algunos con garras de oso.
Yo tenía antes unas garras de oso, así andaba, en confianza. Y a veces es ahí donde tú te comportas de una manera más relajada. Pero si nosotros entendemos el principio de la humildad y que eso maravilla a Jesucristo, yo te aseguro que tu vida nunca más será igual, porque Dios está atento al humilde, atento al humilde. Y el día de hoy yo quiero dejarte este primer principio, y es decirte que Dios siempre va a estar atento al humilde. Dios siempre va a estar atento al humilde, pero dice que resiste al soberbio, que al soberbio lo resiste. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios es tan radical en esta área? Es porque cuando Él vino a esta tierra mostró que esa era parte de su esencia. Mateo 11, capítulo 11, versos 28 al 30, perdón. En el verso 28 al 30 dice así la palabra de Dios, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y continúa las escrituras y dice: y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero quiero hacer un freno ahí. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo les enseñó y les dijo: amados, quiero enseñarles el día de hoy algo, les dijo: por favor, aprendan a ser mansos y humildes. Eso es ser discípulo de Jesucristo, es ser manso y humilde. Filipenses capítulo 2, versos 3 al 8 nos dice lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versos 3 al 8 nos dice lo siguiente, para ampliarte un poquito el panorama de la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Voy a hacer un freno ahí, ¿sí? Está alta la vara, ¿verdad? Pero eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Si tú has dicho: sí, yo quiero maravillar el corazón de Jesucristo, esta es la respuesta: un corazón humilde. Y saben, amados, con esto no te estoy queriendo decir que no vayas a fallar en el proceso, pero sí te quiero decir que no pares de crecer en el proceso. Hace un tiempo atrás estuvimos con mi esposa visitando una congregación. Y el pastor que estaba predicando dijo algo muy bonito que realmente se nos grabó. Y nos dijo: yo les voy a poner aquí un termómetro, el termómetro de la humildad. Y nos dijo: acérquense a ese termómetro de la humildad. Si tú estás juzgando más a los demás, pero estás siendo menos radical contigo mismo, estás perdiendo la humildad. Pero si tú estás más misericordioso con el otro y estás siendo más radical cada día contigo mismo, estás en el camino de la humildad. Y ¿saben qué, papitos amados? Esta verdad se ilustra en este lugar porque dice: nada hagáis por contienda. Para que se despierte, dile al de tu lado: nada hagáis por contienda, ni por vanagloria. Muy bien, pero con fe, digan algunos, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos dice que nada, y para Dios nada es nada, todo es todo. Nosotros somos los relativos, ¿verdad? Cuando le decimos: Dios, te entrego todo mi tiempo, y de repente viene el partido, hoy día creo que juega el Tigre, ¿no? Le estaré hablando a alguien que tiene que quedar a orar. No está diciendo: ¿por qué he venido este turno? Entonces, y a veces le decimos: Señor, te entrego todo mi tiempo, pero es que hay partido, ¿no? Entonces, y vamos ahí, tratamos de ajustar nuestros tiempos para que podamos estar ahí en el partido. El Señor a veces nos dice: no, amado, yo no quiero que estés acá. O a veces sí, si te manda al partido es con propósito, de verdad. Tal vez quiere que le evangelices al de tu lado, de verdad. Entonces, vemos acá que la palabra de Dios dice que nada hagamos por contienda, que nada hagamos por vanagloria. ¿Cuántos aquí conducen movilidad? Uy, Señor, siempre hago esta pregunta, así que en fe algún día me vas a proveer pronto. Así en fe. Entonces, ya me voy a poner en sus zapatos, porque siempre les hablo, pero yo no sé lo que es estar ahí. Pero yo veo. A veces me jalan, pues. Y veo que a veces
ahí se cruzan las movilidades y quiere salir algo, ¿verdad? El demonio de Tasmania quiere manifestarse ese rato, quiere remolinear ese rato, y tú no sabes si imponerle manos, si consolarlo, no sabes qué hacer, porque estás ahí, entonces te quedas quieto con el cinturón así, viendo otro lado, ¿verdad? Diciéndole, Señor, perdónalo, ¿verdad? No sabe lo que hace. Y a veces se manifiestan. Si te estás riendo es porque te ha pasado, o porque le ha pasado al de tu lado, ¿verdad? Tú eras el del cinturón, ¿no? Entonces, y la palabra de Dios dice que nada hagamos por contienda. Pero a veces cambia el semáforo, estás atrás y ya estás, ¿no? Acaba de cambiar el semáforo. Nada hagáis por contienda. Las esposas he visto que le están, ¿no? Pero sí, es un desafío. ¿Tú crees que hoy Dios te está hablando? Ya estás desafiado. Si viniste en movilidad, estás desafiado. Te tengo que contar una verdad. Lo más probable es que se te cruce alguien o no arranque el que está delante tuyo en un semáforo el día de hoy para que sea probado tu corazón. O a veces se te cruza, ¿verdad? Incircunciso. Ya inventamos ya cosas más bíblicas, ¿verdad? Para así quedar bien con el Señor, ¿verdad? Señor, tú lo conoces, es un incircunciso, pero lo amamos en el amor de Cristo. Están pasando por ciertas cosas en tu cabeza. Pero Dios dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, por vanagloriarle, por vanagloriarte, perdón, sino que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Si Dios te bendice, dile, gloria a Dios, es por mi Señor. Si Dios hace algo a través de ti, dile gloria a Dios. Eso es reconocer tu condición. El centurión no era cualquier persona, el centurión tenía autoridad, era un mero ahí en la ciudad. Pero él reconoció su condición delante de Dios. Le dijo, Señor Jesús, yo no soy digno de que ni siquiera entres en mi casa. Reconoció su condición. Y Dios dijo, wow. Y si aún tienes dudas con respecto a la humildad, quiero leerte los versos siguientes en el libro de Filipenses. Y la palabra de Dios dice así, en el verso 4 en adelante, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor Jesús, que se nos cruce un auto no es nada, ¿verdad? Él era Dios y se hizo chiquitito como tú y como yo. Se hizo un siervo. Un siervo. No solamente eso, sino que fue hasta la cruz para morir. La muerte de cruz es algo tan complejo, tan duro. Pero Jesucristo tenía un corazón claro. El corazón del ser humano estaba tan endurecido que era eso lo que iba a quebrantar el corazón del ser humano. La Biblia dice, y lo veremos sin atractivo, entonces lo desearemos. Así que fue traspasado. Yo no sé si alguna vez te has cortado haciendo algo. A veces cuando uno cocina, ¿verdad? ¿No? Y le agarran. Pero él fue traspasado. Ayer leíamos una de las 300 profecías sobre el Mesías en el culto unidos. Y decía literalmente, ¿verdad? Que iba a ser agujereado en las manos y en los pies. Que así iba a padecer, que así iba a morir. Y la palabra de Dios nos dice que haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a nada, sino que se humilló a sí mismo. Dios es impresionante. El segundo principio es que para maravillar el corazón de Dios debemos reconocer quién es Jesús. Mateo 8:8 dice así la palabra del Señor. Dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo,
Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué tremendo! En primera instancia, el centurión se acerca con un corazón humilde e inmediatamente reconoce delante de quién estaba. Reconoce delante de quién estaba. Reconoce quién es Jesucristo. Y le dice: yo sé que si tú das una palabra, eso es suficiente para sanar a mi criado. No necesitas ni siquiera moverte. Tú eres el Dios real, el Dios absoluto, el Dios soberano, el alfa, el omega, el principio y el fin, el creador del cielo y de la tierra, el Mesías que ha de venir, el que ha venido en este tiempo para salvarnos. Ese eres tú. Amados, necesitamos, si queremos maravillar el corazón de Dios, necesitamos entender delante de quién estamos. Entonces las cosas cambiarán. ¿Cuántas cosas cambiarían si tú te haces consciente que Él es omnisciente y es omnipresente? ¿Cuántas cosas cambiarían en tu diario vivir? ¿Cuántas cosas hubieran cambiado el mismo día de hoy? Y tal vez alguno está diciendo: no, pero hoy día no he hecho nada. Justamente tenías que orar. ¿Cuántas cosas cambiarían si entendiéramos delante de quién estamos? ¿Cuántas cosas cambiarían si entendiéramos lo que le estamos diciendo cuando le alabamos, cuando le adoramos? Cuando le decimos: eres tú, Dios de lo imposible, Dios admirable, Dios majestuoso. ¿Qué pasaría si nosotros entendiéramos delante de quién estamos? El día de ayer, mientras yo hacía el bosquejo, y Dios me hablaba esto y me decía: ¿qué pasaría si tú entendieras delante de quién estoy? Yo comencé a quebrantarme, me postré y le dije: Dios, perdóname si he sido indiferente, pero tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios real. Yo entiendo no solo mi condición, sino entiendo delante de quién estoy. Tú eres el Dios dador de vida. Tú eres aquel que tiene la última palabra. ¿Saben qué, papitos amados? No hay nada más triste que estar en un tiempo de alabanza y adoración y ver a las personas. Yo no creo que Dios ahí diga: wow, mira a mi hijo cómo me alaba. ¿Verdad? Ángeles, ¿verdad? No los azules, los celestiales, ¿sí? Y bajan los ángeles celestiales. Mira cómo adora ahí, ¿no? O peor aún, los que llegan después de que cuando es a media alabanza, ¿verdad? Y se saludan con todos. Hola, papi. ¿Por qué no me has llamado, papá? ¿No has venido a la célula? Ya los reclamos ahí comienzan de una, ¿no? Pero si entendiéramos delante de quién estamos, las cosas cambiarían. Y vaya que cambiarían. Y el día de hoy en la mañana, mientras oraba antes de venir, yo decía: Dios, por favor, que la palabra que me has dado penetre a lo profundo de mi alma para poder transmitirla de manera correcta. Y el día de hoy yo quiero transmitirte su palabra de manera correcta. Si quieres maravillar el corazón de Dios, necesitas entender delante de quién estás. Entonces las cosas cambiarán. No importa cómo adores, pero adóralo, ¿sí? Yo, por ejemplo, alguien me dijo que adoro como cargando televisor, ¿no es? Pues está bien, pues. ¿Sí? Yo estoy seguro que cuando Dios llama a sus ángeles celestiales, dicen: oh, mira, este está adorando en espíritu y en verdad, ¿no es? Algunos adoran en fu menor, está bien. Dios tiene ángeles que le adoran, pero adórale, reconoce quién es Él. En un momento van a pasar seguramente los del ministerio de alabanza. ¿Cuál va a ser tu actitud delante de Dios? ¿Cómo es que te acercas a Jesucristo? Y este siervo entendió quién era su Dios, entendió quién era Jesús y lo ilustró con su propia vida. Fíjense lo que dice en el verso 9, me encanta, es fascinante. El verso 9 del capítulo 8 de Mateo dice lo siguiente: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. En otras palabras le dice Dios: yo aquí tengo autoridad,
pero tú tienes toda la autoridad del universo. Tú di la palabra y ese muchacho va a ser sano. Tú di la palabra y esa célula se va a desestancar. Tú di la palabra y aquella persona se va a convertir. Tú di la palabra y tú vas a tocar el corazón de mi familia. Tú di la palabra y tú le vas a dar la solución a lo que parece que no tuviera solución. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Y si tú no entiendes delante de quién estás, nunca podrás maravillar su corazón. Pero si hay un renuevo de nuestro entendimiento y entendemos delante de quién estamos, entonces un día Dios, Jesús dirá: wow, wow. Mateo 28, del 18 al 19. Dice lo siguiente, la palabra del Señor, unos capítulos más adelante en el mismo libro. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 28, versos del 18 al 19. Dice así, me voy a ir desde el 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Ojo, primer detalle, ¿sí? Le estaban adorando. Pero algunos dudaban. ¿Cómo habrá sido esa adoración? Una adoración con duda. Muchas veces estamos: Dios de lo imposible. Le estamos tirando así en notas súper altas que a veces no llegamos. Por tratar de seguir a la que canta, ¿verdad? Y de repente termina la adoración, o ese mismo rato estamos pensando: pucha, no, es que esto es imposible. Pero estabas cantando que Él era Dios de lo imposible. Y la Biblia dice que muchos le estaban adorando, pero algunos estaban dudando. Así que Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense lo que Jesús les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si nosotros entendiéramos quién es Jesucristo? Si entendiéramos quién es Él. Y el centurión reconoce quién es Él y le dice: tú tienes toda la autoridad. Un día sus discípulos le estaban adorando, pero estaban distraídos, estaban algunos dudando en su corazón. Entonces mismo Jesús se les acerca y les dice: quiero decirte algo, tengo una palabra para ti. Yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Lo crees? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Tú crees que Dios tiene toda potestad en el cielo y en la tierra? Él es poderoso, Él es impresionantemente fuerte. Ustedes saben que estamos con la obra en la cárcel y ese es un lugar no fácil espiritualmente. Con ojos humanos uno puede ver y puede decir: sí, es ir nomás, pero no es verdad. Espiritualmente hay cosas muy fuertes, muy complejas. Y Dios se ha ido abriendo campo. Y eso hablábamos con mi esposa, es como si viéramos como Él está así, entrando. Porque Él es un Dios poderoso. Un Dios poderoso. Este próximo sábado y domingo, en aquel lugar, y se los digo para que lo pongan en sus oraciones, estaremos haciendo el primer encuentro con Jesús dentro de la cárcel de San Pedro. Porque Dios es un Dios poderoso. Si le vas a aplaudir a Dios, dáselo con todo. Aleluya. Porque Dios abre puertas, porque Él es poderoso. Porque toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y si creemos que Él puede hacerlo, Él realmente puede hacerlo. Ese ya era un gran milagro, que se abran las puertas para que se haga un encuentro. Cuando nos aprobaron el permiso, nosotros dijimos: ¿qué pasó? ¿O es que tenían hambre y lo firmaron así sin revisarlo, verdad? Porque cuando lo estábamos poniendo dijimos: lo hagamos en fe. Y pusimos de todo. Pusimos viernes y sábado, academia. 3 bautizos. 3 encuentros, una cena de fin de año, discipulado, célula aquí, aquí y aquí, y no sé qué, y era una lista impresionante. Y dijimos: bueno, ahí están algunos de los que van a la cárcel, ¿verdad? Del equipo, y dijimos: bueno, ya lo metemos en fe. Pero no así como ya a ver qué pasará, no, sino lo metemos en fe. Señor, yo creo que tú puedes abrir las puertas y que este es el tiempo para que esas puertas se abran. Así que cuando ya se abrieron las puertas, ya fue un milagro. Porque Dios se maravilla
con aquel que entiende a quién se le está acercando. Y enseguida les voy a contar el resto del testimonio de eso, porque Dios es tremendamente poderoso. Colosenses 1:16 dice así, y con esto termino este punto. Colosenses 1:16 dice así la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dile al de tu lado, en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, dice su palabra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú has sido creado para adorar a Dios, para adorar a tu Señor. Esa es nuestra razón de ser, ese es nuestro ADN. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, para darle la gloria a Él. Lo que somos, lo que hacemos, si tú logras entender eso, entonces un día estarás maravillando el corazón de Dios, y hoy puede ser ese día. Amén. Y como tercer punto, para maravillar el corazón de Dios debemos activar la fe. Debemos actuar en fe. Mateo capítulo 8 verso 5 decía así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Amados, Jesús estaba con una multitud, ¿sí? ¿Cuántos de aquí han ido al estadio alguna vez a un partido pero así lleno? Levanten la mano. Bueno, ya cuando estaban en el mundo, algún concierto también pueden levantar. Algunos están de miedo así: ¿concierto vale? Sí, vale. Era antes de Cristo, ¿sí? Salir de esos lugares pues es complicado, ¿verdad? Es como que cuando vas con alguien te tienes que agarrar de algún lado, ¿no? Si tan solo tocara su manto no me perderé, ¿no? Es algo así. Y comienzas a ir así con alguien agarrado ahí porque, ¿no? Y de repente te das cuenta y dices: oye, no es mi mamá, ¿no? ¿Qué ha pasado con mi mamá? Entonces, y había estado allá la mamá agarrando a otro. Pasa. ¿Te ha pasado o no? Cuando sales del estadio es terrible. Y realmente parece que estás hasta volando, ¿verdad? ¿Sí? Ya yendo con la gente, te vuelves un poco más alto. A mí me ha pasado. Y la palabra de Dios dice que había una gran multitud. ¿Te puedes imaginar? Por favor, ponte en los zapatos del centurión. Dice que había una gran multitud. Fíjese en esta acción de fe. Dice que él fue donde Jesús, cuando él estaba rodeado de una gran multitud. El centurión dijo: no hay tu tía. Jesús está pasando por aquí, yo voy a ir a Él. ¡Qué actitud de fe! El otro día escuchaba un testimonio que me impactó tanto que se lo conté a los chicos de la célula unas 2 veces ya. Así que ya se la saben, pero quiero contárselos a ustedes también. Escuché de una muchacha que abrió su célula y entendió tan bien este principio. Estos principios, la humildad, buscarlo a Dios siempre, que Él tiene potestad en los cielos y en la tierra, y comenzó a caminar en fe. Y esta muchacha hacía algo que realmente me impactó, y los desafié a los chicos que estaban multiplicados en la cadena. Ella dijo, propuso en su corazón, no es que nadie le dijo, no es que era regla de la iglesia, propuso en su corazón y dijo: bueno, yo no voy a comenzar la célula si no ha alcanzado siquiera una vida. Así que dice que muchas veces llegaba y estaban las mismas personas en la célula. Era una célula de damas, las damas porque a veces decimos, no solo los jóvenes, no, era una célula de damas, una muchacha adulta. Y ella agarra, veía, dice, las mismas, entonces decía: amadas, un ratito por favor. Agarraba a la que era más crecida y le dijo: amada, por favor, puedes hacerte cargo, conversen cómo les ha ido en la semana, ahorita vuelvo. Y dice que se salía y volvía a los minutos con alguien. Les presento a fulana, toma asiento por favor, vamos a comenzar la célula. Y le propuso eso en su corazón. Y me impactó tanto, porque su testimonio no para ahí. Ella cuenta que sus discípulas habían visto en ella un ejemplo tan grande que comenzaron a hacer exactamente lo mismo. Y le decían: oye, no comencemos la célula si no hemos alcanzado siquiera uno.
No podemos hacer esto. Y salían todas y volvían, cada una con su uno, ¿no? Tomen asiento, por favor. Vamos a comenzar a hablar la palabra de Dios. Y se comenzó a convertir la gente, uno tras otro, uno tras otra. Se convirtieron a convertir damas. Esta muchacha en algún momento envió, la otra vez me corrigieron, era más, ¿verdad? Pero voy a decir el dato que me acuerdo. Sí, pero me dijeron, es más. Bueno, ok, no es exactamente el dato. Envió 120 damas a un encuentro que se ganaron en un mes. ¿Por qué te digo esto, amado? Porque las acciones de fe le agradan a Cristo, le agradan a Jesucristo. Esta muchacha tuvo fe. ¿Y qué es pues la fe? La fe es la certeza. Muy bien, algunos están leyendo su Biblia, pero los que no leen también, pero se la saben. No, mentira. No, los que lean también su Biblia, díganlo por favor conmigo. La fe, ok, vámonos a Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 1. Ahí está, para que se tatúe en el alma. Y nunca más salga de ahí, ¿verdad? No tiene que salirse este pasaje. Hebreos capítulo 11, verso 1. Léelo conmigo fuerte. Y si te lo sabes de memoria, dilo conmigo fuerte. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué maravilloso pasaje. La fe dice que es la certeza de lo que se espera. Entonces ahí surge una pregunta, y es, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando al escuchar esta palabra? Si tú estás esperando que Cristo te hable y tienes esa certeza, si tú estás esperando que Cristo te guíe para esta semana, entonces estaremos en buen camino. La fe es la certeza y es la convicción. ¿Y qué es convicción? Es algo parecido. Según la Biblia es seguridad o certeza. Es como que dice, es la certeza de lo que se espera y es la certeza de lo que no ves. Es estar seguro de lo que estás esperando y seguro de lo que no estás viendo. Eso es la fe. El verso 6, un poquito más abajo ahí del libro de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario, no dice que es opcional, es necesario. Si quieres agradar el corazón de Dios, necesitas caminar en fe. Y hoy es el día que le puedes decir, Dios, aumenta mi fe, aumenta mi fe. No pares de crecer. No pares de crecer. Me encanta el libro de Segunda de Pedro, porque toda la parte del principio comienza a hablarles a una iglesia que ya era estable, pero les comienza a hablar sobre el dominio propio, sobre la misericordia, sobre el amor. ¿Por qué? No porque nunca habían escuchado esa palabra, porque necesitaban seguir creciendo, seguir creciendo. ¿Hace cuánto has venido a esta iglesia, amado? Dios tiene una eternidad. Es nada el tiempo que tú estás en este lugar. Dios es tan grande, porque a veces decimos, ¿no? Ya cristiano de 30 años. No, amado, eso es nada delante de Dios. Cristiano de 15 años, eso es nada delante de Dios. Y si no me crees, Él, no yo, dice que necesitas una eternidad toda para pasar con Él, y ni aún así conoceremos todo su esplendor. La palabra eternidad es algo que no logramos entender. Es algo excesivamente grande. Y Jesús dice que necesitamos la eternidad toda para conocerlo. Necesitamos crecer. Si tu fe el día de ayer era así, felicidades. Pero hoy Dios quiere que sea así, y mañana así, y pasado mañana así, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y voy a terminar con este pasaje. El libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 17 al 19, dice así su palabra. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y saben, amados, la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta en sí misma.
¿Por qué? Porque una va ligada a la otra. Versos más adelante en ese mismo capítulo, en el verso 22 dice: ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? No que seamos salvos por las obras, somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero esa fe tiene que ser reflejada en obras. Si tú crees que Dios realmente te ve en todo tiempo, eso tiene que ser reflejado en obras, en actitudes. Si tú crees que Dios es tu Señor, el Rey de todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres, eso debe reflejarse en obras. Si tú dices: mi tesoro eres tú, mi corazón está allí arriba, eso tiene que reflejarse en obras. Obras pequeñas o grandes. La Biblia, no yo, dice: ¿crees? Súper. Los demonios también creen y tiemblan. Creen quién es Dios, pero tiemblan. Pero tú sí crees quién es tu Dios, entonces muéstralo. ¿Cuántos en este lugar sirven en algún ministerio? ¿Pueden levantar la manito? Levanten así. Gloria a Dios. En algún ministerio o líderes de célula, ¿pueden levantar la manito? Los dos grupos, células, ministerios. Amén. Gloria a Dios por sus vidas. ¿Saben por qué les digo esto? Porque esta palabra es para ustedes, amados. Demuestra la fe que tienes a través de lo que estás haciendo. Si tú entiendes que Dios, en realidad Él es el dueño de la célula, yo te aseguro que no la suspenderías si no lo recibieras en oración. Si tú entendieras que Dios es el que te ha llamado al ministerio donde estás sirviendo. Y tú puedes decir: no, yo creo que Él me ha llamado al ministerio donde estoy sirviendo. Ok, muéstralo con hechos. Te aseguro que nunca te atrasarías. Te lo aseguro. Y quiero contarles la segunda parte del testimonio de lo que pasó en la cárcel. Hoy hemos visto 3 puntos antes. Que para maravillar el corazón de Dios debemos presentarnos ante Dios con humildad. También hemos visto que para maravillar el corazón de Dios debemos reconocer quién es Jesús. Y en tercer lugar, que para maravillar el corazón de Dios debemos activar o actuar en fe. Saben, nos aprobaron el permiso y fue locura. Nos reunimos con el equipo de cárceles y dijimos: wow, nos maravillamos. De verdad, uno de ellos dijo: a mí se me hace que estaba de hambre porque firmó todo, ¿ah? Así que es como que ya, ¿no? Siguiente, ¿no? Y estuvimos tratando de hacer ese encuentro desde casi hace 2 años y las puertas no se abrían. Y tratamos y mandamos cartas y siempre era no. Y algo pasó y nos aprobaron todo de golpe. Así que dijimos: bueno, ok, hablaremos con psicología para que nos presten su oficina. Es una oficina así, papitos, chiquitita. Dijimos: aquí entran 5, máximo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos esa cantidad de la primera fila, solo la primera fila. Máximo 7. 7 ya, ¿sí? 7 el que predica y el parlante, ¿verdad? Así que fuimos a corroborar el permiso. Y antes de ingresar, estábamos orando con el Paulito. Nos humillamos ante Dios y le dijimos: Dios, tú eres un Dios poderoso y queremos darte gracias. Y tú ya has hecho el milagro en este lugar, así que muestra más de tu gloria, porque tú eres un Dios real. Y yo no sé qué pasó ese día, amados. No sé de cómo se comenzaron a abrir las puertas, comenzamos a hablar con un montón de gente que ni conocíamos, ni nos
conocían. Solo habían escuchado que una iglesia, que somos todos nosotros, alcanzando las naciones, estaba haciendo algo que estaba transformando la vida de mucha gente dentro de los penales. Así que el consejo de los delegados, que son como los encargados allá adentro, nos hicieron pasar a Paulito y a mí. Estaba reunido con un abogado el día viernes, un amigo. Y él me decía: hermano, ¿no sabes dónde estabas? Y yo le decía: sí, no sé. Pero te cuento esto para que veas que mi Dios sí es poderoso, que mi Dios es real, que mi Dios es verdadero, que una palabra suya basta para abrir cualquier puerta, cualquier reja, que una palabra suya basta para sanar tu corazón, que una palabra suya basta para renovar tu intimidad con Él. Una palabra basta para que tú vuelvas a tu primer amor. Una palabra de Él basta para hacer el milagro en tu casa, en tu hogar. Entonces estábamos ahí y Él nos dice: escuchado de Alcanzando las Naciones, amados, somos todos nosotros, porque la gloria es para Cristo y solo para Él. Somos una generación sin nombre. Yo no quiero que nadie se acuerde de mi nombre, pero si se acordaran del nombre de Jesucristo, entonces se salvarán. Porque si se acuerdan mi nombre y no el de Él, ¿de qué va a servir? Si su alma se va a perder, no sirve de nada. Entonces dijo: y estamos enterados de todo. Hicieron un bautizo, ¿verdad? Bautizaron unas 6 personas. Y dijimos: bueno, sí, estamos enterados de todo. Quiero hacerte una propuesta, me dijo él. Nos dijo él, a Paulito y a mí. Yo tengo aquí arriba un salón para 50 personas. Amados, es el salón más grande del penal. Ninguna iglesia hace algo ahí. Y dijo: ¿qué fecha la necesitas? 26, 25 y 26 de agosto. Ese día nos dio el 26. Fui esta semana fue cuando me dijo: ya sabemos todo lo que están haciendo. Fue este día viernes, anteayer. Y me dijo: hermano, ahí tienen el salón para el día 25 y 26. ¿Qué necesitas más? Yo le dije: quiero que ahí desayunemos, almorcemos y cenemos. ¿Se puede? Toda autoridad les da en el cielo y en la tierra. Y él dijo: sí se puede. Así que este día sábado y domingo estaríamos haciendo el primer encuentro en ese penal con 20 personas aproximadamente, creyendo que Jesucristo es tan poderoso para transformar esas vidas, para dar aliento al cansado, al trabajado. Que cuando salimos con Paulito está ahí atrás. Cuando salimos aquella vez, fuimos caminando y decíamos: Paulito, Dios es bueno y Dios es poderoso. Ahora que van a ir al encuentro, piensa en esos 12 discípulos. Y esos 12 van a revolucionar este penal. Y cada uno de nosotros levantaremos 12. Y esos 12 levantarán 12, y esos 12, y en algún momento ese penal caerá a los pies de Jesucristo, porque nada hay imposible para Dios. Dios da la palabra solamente y tú vas a hacer el milagro. Y tal vez tú dices: pero ¿qué es la cárcel? ¿Qué es la cárcel? Yo estoy viviendo esto, yo estoy pasando esto. Confía en Jesucristo, acércate con un corazón humilde, entiende quién es Él, y entonces verás el milagro. Porque Jesucristo dice lo siguiente, y termina así esta historia. Dice: entonces Jesús dijo al centurión:
ve y como creíste te sea hecho. No es que Dios no quiera hacer cosas. No es que Dios no quiere actuar. No es que Dios no quiere desestancar la célula. A veces nos conformamos y decimos, sí, estamos aquí con 4 y 5. ¿Y sabes por qué te hablo de la célula? Porque el discípulo es un alma salvada que transformará esta tierra. ¿Qué pasaría si entendiéramos que se está perdiendo la ciudad toda? Que hay idolatría, que hay lujuria, que hay envidia. Las cosas cambiarían. Yo te aseguro que no pasaría un día sin que les prediques a alguien. Roberto, pero ¿cómo predico a alguien? Yo te aseguro que tienes un vecino, yo te aseguro que tienes una caserita con la que ya has entablado alguna vez una charla. Dios es un Dios bueno, es un Dios poderoso. Y lo miró al centurión y le dijo, que se haga como has creído. Pero antes de decir eso dijo, wow, no he visto tal fe, ni siquiera en este lugar. Te voy a pedir que te puedas poner de pie. Si este mensaje ha bendecido tu vida, puedes contactarte con nosotros visitando nuestra página en Facebook, Familia Alcanzando las Naciones. Por favor, escríbenos y cuéntanos cómo Dios ha bendecido tu vida a través de este mensaje. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.